Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Hay un periodo fijo y no es que porque renuncia ya se puede posesionar uno que está designado, que es el doctor Carlos Vaca Mancheno. ¿Debería que asumir el doctor Vaca o el subrogante? ¿Qué mensaje nos está dando el fiscal Chiriboga al decirnos que comience el nuevo gobierno con nuevas autoridades? ¿Se sentía parte de este entonces? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Francisco, por la invitación. Sí, yo también comparto la apreciación del doctor Vizueta en el sentido de que hay en definitiva, una confirmación más de que estamos viviendo una época en donde la institucionalidad del Estado prácticamente está subordinada o depende de la función ejecutiva. Esta decisión tan especial, hasta casi folclórica del fiscal Chiriboga, de decir lo que ha dicho y de renunciar con la finalidad de que se posesione el nuevo fiscal, demuestra que por lo menos él no comparte la idea inicial de la Constitución, que era que determinadas autoridades estén en funciones más allá de el periodo presidencial, y más bien fortalece la idea de que él estima que el fiscal es un apéndice más de la función ejecutiva. Y eso sí es lamentable porque, de acuerdo con nuestra Constitución, los periodos del fiscal, del contralor, se los entendía que iban más allá del periodo de la función ejecutiva, precisamente para darles a esas altas representaciones del Estado independencia, autonomía, lo cual evidentemente no ha ocurrido y que en todo caso pues estamos ante prácticamente hechos consumados y lo único que se puede esperar es que los funcionarios que han participado en los concursos, que han triunfado en concursos, que también pueden ponerse una serie de reparos a los mismos, pero en todo caso no se puede tampoco afirmar de que el nuevo fiscal que entre en funciones no sea una persona que tenga calificaciones profesionales, pero sí creo yo que en el ejercicio de las funciones, especialmente de la Fiscalía, de la Contraloría, se debería requerir una alta autonomía, porque en verdad nuestra Constitución otorga al fiscal atribuciones como nunca antes en la historia jurídica de nuestro país. El fiscal prácticamente es el dueño de la acción penal pública y eso en realidad yo creo que es un ensayo que no ha dado buenos resultados en el Ecuador, porque en definitiva las acciones penales públicas generalmente se las inicia, se las orienta desde la función ejecutiva. Antes el ciudadano tenía la posibilidad de que una acción penal se inicie precisamente por una denuncia de parte del afectado o de quien tuviera conocimiento de una infracción penal, especialmente en casos de corrupción, o por propia iniciativa incluso del juzgador. Aquí hay varias acciones fiscalizadoras de sanción de delitos, especialmente contra la administración pública, que se iniciaron precisamente porque el dignatario de la función judicial, examinada la noticia criminis o las informaciones respecto de un hecho delictivo, iniciaba un proceso penal. El fiscal era una parte más. Ahora el sistema... Él puede desechar. Y de hecho este nos ha demostrado lo que significa que él pueda desechar. En la práctica, y no se diga si se tiene jueces que en definitiva no cumplen tampoco exactamente con su función, le pueden en definitiva contribuir a que eso ocurra. Claro, la normativa legal es a veces un poco ambigua, pero en realidad ese es el sistema en donde el fiscal es dueño de la acción penal y si él quiere se inicia la acción penal, si él quiere la archiva, si él quiere incluso lo que ha llegado a acontecer aquí en nuestro país, que hasta se declare de maliciosa y temeraria sin investigar una denuncia, como ocurrió en el caso de la Comisión Anticorrupción. Hacen una denuncia para investigar y antes de que se investigue, tanto el fiscal como el juez declaran de malicioso y temerario, lo cual realmente es una barbaridad jurídica, pero eso ocurre en nuestro país. Vizueta, planteado así el tema, si la Asamblea posesiona
al nuevo fiscal antes de hora y no, como dice la ley, me recordaban ayer, que vaya el subrogante. ¿Está iniciando mal el doctor Vaca? Persona que, como dice el doctor Víctor Granda, hay que dejarle un espacio para ver en los actos cómo va a funcionar de fiscal general. Yo creo que sería simplemente como decimos acá en la costa, una raya más al tigre. Lamentablemente la Asamblea Nacional, el gobierno nacional, se ha caracterizado por la violación permanente a la Constitución de la República. Bastaría recordar únicamente las consultas a las que nos ha sometido el Ejecutivo a lo largo de todos estos 10 años, para de una u otra manera evidenciar la violación permanente que ha existido a la norma constitucional. Pero yo creo que lo que sí es criticable, lo que no podemos los ecuatorianos virar simplemente la página frente a esta actuación que desde mi punto de vista la califico como vergonzosa de parte de la Fiscalía General y de parte del Fiscal General del Estado, me refiero al doctor Galo Chiriboga. No solamente, no quiero referirme a la manera como ingresó mediante un concurso muy cuestionado en el año 2011, que ha sido una constante que se ha mantenido en todas las designaciones de los concursos llevados a efecto por parte del Consejo de Participación Ciudadana. No me refiero tampoco al cuestionado proceso de Palo Azul, ni tampoco al hecho de la relación que existía con los Panama Papers del doctor Galo Chiriboga. Yo creo que en esta entrevista es importante que los ecuatorianos podamos hacer memoria respecto a esa actuación lamentable que ha tenido y vergonzosa que ha tenido la Fiscalía General del Estado a lo largo de todos estos años. Valdría simplemente algunos casos que se han generado y que debieron haber sido responsabilidad de parte del fiscal general en el evento de que se haya generado esta matiz de impunidad dentro de la investigación a la que hace referencia el doctor Granda. Yo creo que valdría recordar aquí algunos casos, para citar algunos de ellos, mencionar el tema del Pedro Delgado en los medios de comunicación, y el mismo Pedro Delgado ya luego dio cuenta de los correos, de los mensajes vía chat que se habían generado en el año 2012, entre el mes de junio y el mes de diciembre del año 2012, en el que de una u otra manera el fiscal general, doctor Galo Chiriboga, aparecía como abogado de una empresa, que recuerdo que era el nombre, la compañía Empagrán, donde de una u otra manera le pedía al fiscal general el hecho de que le tramite y que puedan excusarlo, perdonarlo, de que se inicie un juicio coactivo contra esta compañía que estaba generada o estaba vinculada con créditos en Filambanco. Ya luego salió el presidente de la República, como siempre lo hace, señalando de que de una u otra manera el fiscal general no había cometido de ninguna manera el delito de tráfico de influencias, porque en la práctica el favor nunca se había hecho. El tamaño error de parte del presidente de la República. Y ese caso luego no quedó absolutamente en nada, más allá de que se pudieron mostrar y los ecuatorianos pudimos evidenciar los mensajes que habían sido enviados, incluso el mismo día en que Pedro Delgado estaba en el aeropuerto embarcándose en un avión para irse justamente del país. Y así, un sinnúmero de casos que hemos encontrado a lo largo de estos años que ha permanecido el doctor Chiriboga. Doctor Herrería, planteado así, entonces, ¿esto que puede llegar a decirse un borra y va de nuevo? ¿O se puede rescatar algo y un poco decir qué planteamiento le hacemos al nuevo presidente? Lamentablemente, como se han movido las fichas políticas en el Ecuador, dirigidas por el presidente saliente Rafael Correa, deja a Lenín Moreno, más allá de las buenas intenciones que pudiera tener, absolutamente entrampada en una red de juego de poder. Yo creo que no tiene él mayoría en la Asamblea Nacional, sino que es una mayoría que va a depender del juego político de Rafael Correa. Tiene un ministro fiscal que ha sido hasta hace poco asesor político de Rafael Correa. Tiene las otras autoridades de control, como dice el doctor Grande, el propio Consejo de Participación Ciudadana, que son entes vinculadas o a Rafael Correa o a sus más cercanos colaboradores. Por lo tanto, el margen de acción que tiene el señor Lenín Moreno es muy poco. Sería una actitud deseable de él romper este cordón umbilical que tiene con un defectuoso gobierno, que está diciendo que le deja la mesa servida y lo que le deja es una bomba atómica
iniciada para que explote en el momento determinado. Ya la propia Asociación de Bancos Privados fue muy decidora en la carta pública que le hicieron llegar a la gerencia del Banco Central, donde reclaman por el manejo poco responsable del encaje bancario, además de otros indicadores económicos. Sin embargo, de lo cual hasta el momento no conocemos cuáles van a ser las autoridades que van a estar al frente de la parte fiscal, del manejo económico del país. No conocemos quiénes van a estar en Banco Central, en Ministerio de Finanzas, Corporación Financiera Nacional, todas las instituciones financieras del Estado. No lo sabemos y esa es la parte medular, esa es la parte importante. Si no hay una definición de una nueva política fiscal en el Ecuador, nosotros tendremos en el corto plazo una crisis que posiblemente va a rebasar las buenas intenciones que tenga el presidente electo y le dará la oportunidad a Rafael Correa de decir: yo dejé la mesa servida, lo advertí, dejé incluso unas autoridades designadas, se conoce quién va a ser presuntamente el presidente de la Asamblea Nacional, que entiendo yo es una persona muy afín al presidente Rafael Correa. Bueno, ese es el escenario altamente conflictivo que está esperando el 24 de mayo la posesión del señor licenciado Lenín Moreno. Hasta el momento no nos da él ninguna indicaciones de quiénes van a ser estos funcionarios tan importantes. Se habla únicamente del área social, se habla de relaciones exteriores, pero no se habla de lo que nos interesa a los ecuatorianos. Saber cómo se va a conducir la economía del Ecuador, que está a punto, no sé si de explosionar o de implosionar, pero un país sometido a la dolarización, donde cada día escasean más las monedas, cada día hay más restricciones, va a tener serios problemas a futuro este gobierno. Diálogo, ¿usted podría decirnos qué esperamos? ¿El presidente Moreno podrá plantear algo que no sea lo que dice el doctor Herrería? Bueno, yo creo que todos los ecuatorianos tenemos, tal como están las cosas, la aspiración de que el presidente Lenín Moreno cumpla lo que ofreció en la campaña electoral. No son ofertas de poca monta, sí. No, pero bueno, tiene que cumplirlas. Segundo, yo creo que lo que exigimos todos los ecuatorianos es realmente que cambie el clima de conducción y de dirección política. Él ha dicho que él tiene otro estilo, esperamos que sea, que realmente… No sea solo el carácter, como solían decir antes. Claro, que sea realmente una nueva conducta de ejercicio del poder, porque realmente lo que ha ocurrido en este año, hasta los últimos días, ¿no es cierto?, es realmente deplorable por parte de la actitud… ¿Acaba de ser la Asamblea? Y la actitud autoritaria, prepotente del presidente es realmente bochornosa, para decirlo menos. Entonces eso tiene que realmente cambiarla. Debe haber un proceso de diálogo, sin duda, un diálogo para que no sea solo una forma, sino que lleve a contenidos, ¿no? Y hay que plantearse una reforma política profunda, analizar con los diferentes actores sociales bajo qué condiciones hay que reunir una asamblea constituyente, pero que no sea una pantomima ni una parodia al estilo de lo que está haciendo el señor Maduro en Venezuela. Tiene que ser algo… Eso le iba a decir, la diferencia de la que usted plantea de representación que no sea de elección y política, ¿no nos puede llevar a esto de… No, yo digo de representación directa, popular, política. Claro. Lo que yo digo es que no debe haber tergiversación política nacional, porque si alguien se presenta una figura muy fuerte y hace de eso otra campaña electoral, entonces va a tener un número de diputados incondicionales a esa tendencia política. Yo lo que digo es que la de representación política… que no haya nacionales, sino exclusivamente provinciales. Esa es mi tesis, con la finalidad de que haya una proporcionalidad, haya un equilibrio, no haya tergiversación en la representación, el arrastre que se dice, con la finalidad de que realmente la Constitución represente el sentir de todos los ecuatorianos. No estoy planteando el esquema venezolano, de ninguna manera. Más bien estoy planteando un esquema de representación muy plural, ahí entendí mejor, sin tergiversación de las diputaciones nacionales. Pero una palabra final quisiera decir sobre el tema de la fiscalía, que es lo que nos convocó. Mire, yo creo que el señor fiscal, el nuevo fiscal, tiene desafíos muy grandes con todas las limitaciones que existen y todos los reparos que se puedan poner,
precisamente porque se trata de un profesional que sí tiene una formación académica en el campo penal. Entonces, en realidad, la Fiscalía tiene que funcionar eficientemente para perseguir los delitos, especialmente los delitos de corrupción, sin estar supeditado al capricho o a la instrucción que le dé nadie, absolutamente nada, como manifiestamente se pudo constatar con las expresiones últimas del presidente Correa, que él es el que tutela todo, hasta los procesos penales, y desde sus sabatinas dice a quién se debe procesar, a quién no, y si al fiscal se lo debe enjuiciar o no. Hay cosas pendientes. El fiscal actual, por ejemplo, inició investigaciones sobre el caso Roldós. Hay que concluir esas investigaciones. Yo estuve a propósito de la convocatoria que me hizo el fiscal Toainga a que declarara, diera una versión sobre el tema de Brecht y de mis declaraciones en Ecuavisa y aquí en Radio Democracia, que las hice y entregué documentos, porque así siempre he hecho yo mis denuncias y mis comparecencias. Pero me di una vueltita por los despachos de otros fiscales. Se inició un tema sobre el crimen de los trabajadores de Astra, algo donde también concurrimos y entregamos información. Ahí está durmiendo el sueño de los justos, está pendiente. El tema del presidente Roldós, se inició una investigación con bombos y platillos y ahí está durmiendo el sueño de los justos. O sea, ese tipo de investigaciones, o el tema Maguad, que he dicho yo, el fiscal tiene que concluirlas, tiene que tomar determinaciones, si es que hay evidencias, si es que hay investigaciones ya realizadas, tiene que avanzar definitivamente. Es un fiscal que tiene formación académica, pero además tiene una cosa que yo siempre recalco, tiene una mochila bastante grande porque de su familia, su padre, Washington Sin Vaca duda, Bartelotto, a quien yo le rindo homenaje, nuestro gran amigo, paisano suyo, y un hombre decente, correcto. Cuando uno piensa en el padre y dice, no nos puede fallar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo creo que eso es muy importante porque realmente él tiene un acervo importante, al margen de la designación, de los procedimientos y todo. Yo creo que ahora él tiene que demostrar los valores humanos, que yo sí creo que tiene un origen, que tiene que hacerle honor. Su padre fue realmente un tipo extraordinario, un político muy correcto, un hombre muy decente, de gran sensibilidad social. De esos que nos hacen falta ahora, ¿no? ¿Cómo no? Y que jugaron papeles importantes en el país. Entonces yo creo que él, al entrar al ejercicio del cargo, tiene que solucionar esos problemas claves. Y evidentemente dar una respuesta contundente en el tema corrupción, en donde la Fiscalía tome iniciativas y no esté esperando la listita que le manden de Estados Unidos o de allá. O de cualquier otra parte. Aquí mismo están, a los que se puede averiguar qué es lo que saben que exactamente no les sobre que eso. Se vayan y que les pregunte. Yo quiero agradecer al señor doctor Víctor Granda por acompañarnos, al doctor Juan Bisueta en Guayaquil y al doctor Enrique Herrería.